Hola, comunidad de Acompañando Ando. Pues bueno, el día de hoy se va a agregar una sección nueva que habla de los duelos invisibilizados. Y es que este es un tema que a todos nos importa y que principalmente las personas quieren oír algunos testimonios. Y pues el día de hoy tengo una invitada especial que ahorita mismo la van a conocer y que justo yo le tengo un gran cariño y una gran estima. Y pues bueno, inicialmente ella, su nombre es María José Peredo, tiene una trayectoria en el área de psicología, es licenciada en psicología y tiene una especialidad y énfasis en el área de niños y adolescentes. Ha trabajado en Sistema DIF y ha tenido como participación en diversas instituciones en donde le ha dado esta maravillosa experiencia. También tiene una página y por supuesto pues su consulta privada. Entonces démosle un aplauso a nuestra invitada especial del día de hoy. ¡Hola! Ay, muchas gracias, qué gusto saludarte. No, a ti, muchas gracias. Y a tu comunidad también. Pues bueno, yo la verdad estoy hasta nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada, porque bueno, les quiero comentar que ella no solamente somos colegas, de hecho somos también amigas porque estudiamos juntas la licenciatura y coincidimos como pues en esa parte de formativa y hasta el día de hoy pues seguimos coincidiendo. Así es, qué emoción. Sí, a mí también me llena mucho pues seguir como en este camino. Sin embargo, el día de hoy nos va a compartir pues parte de pues una experiencia que le cambió la vida, ¿no? Un diagnóstico por enfermedad que justo a mí me gustaría que ustedes escucharan esta experiencia y cómo ella la ha vivido. Pues bueno, Majo, cuéntanos cómo ha sido, cómo te enteraste, qué pasó. Claro que sí, es una historia un poquito larga, así que les sugiero que si van a escuchar este podcast o verlo también, pues se vayan por un cafecito o algo, porque es una historia un poquito larga. Pero bueno, pues antes te quiero agradecer por este espacio, porque creo que es muy importante que la gente conozca sobre este duelo que se habla muy poco, evidentemente, más cuando se trata de una enfermedad, que para muchos es un tema como común, pero nunca se profundiza lo necesario, ¿no? Entonces, pues agradezco el que me hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo, de compartir la experiencia contigo, pues con tu comunidad también, y por ahí, si también entra mi comunidad, también pues adelante. Y pues bueno, mira, realmente ha sido una trayectoria bastante larga. Creo que esto empezó a partir aproximadamente como de los 15, 16 años. Muy joven. Muy joven. Uh-huh. Yo te puedo decir que la primera señal para mí fue esta parte de la ausencia de la menstruación, Uh-huh. ¿no? Como tú sabes, hay como cierto patrón cuando nos estamos desarrollando, ¿no? Como edades normales donde pues ya una mujer tendría que empezar con este cambio, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, pues para mí ya era algo difícil, porque tú sabes que la adolescencia hay esta constante comparación, ¿no? Como de, ay, es que a esta compañera, pues, la famosa expresión de ya le bajó, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O, ya tiene su cuerpo más desarrollado, ¿no? Como que ya le empieza a llamar la atención a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí a mí me parecía muy extraño, ¿no? Sin embargo, pues yo decidí pasar el tiempo. Yo dije, bueno, tal vez mi cuerpo es diferente y pues no va a desarrollarse tan rápido como la de las demás, ¿no? Pues para no hacerte la historia tan larga, pasó aproximadamente como 2 años, ¿no?
Y fue ahí cuando ya no se nos hizo normal. Ujú. Entonces, pues buscamos como alguna especialidad por ahí que nos pudiera apoyar y pues acabamos con una excelente doctora en donde pues al final ella hizo un prediagnóstico con solo características, ¿no? Desde mi estatura, que déjame decirte que aquí es otro tema, te voy a ser muy sincera, para mí siempre algo que me caracterizó fue ser chaparrita. Ujú, ujú. Pero yo lo veía como algo común, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo familiares muy cercanos que pues son de estatura bajita, Ujú, ¿no? ujú. Entonces yo decía, bueno, pues ya es No pasa nada. normal, ¿no? Ujú, Ya es genética. ujú. Pues no, ya fue como otra alerta, ¿no? Que Ujú, ya ujú. después me lo dijeron. Esto ausencia de la menstruación, incluso la forma hasta de mis hombros, ¿no? Me decían, Mm. entonces tú probablemente tengas síndrome de Turner. Yo dije, Mm. ¿qué Ujú, es eso? ujú. ¿No? ¿Y qué Yo es eso? jamás había escuchado de esa enfermedad. Pero bueno, ya fue ya tiempo después, te estoy hablando como de un mes aproximadamente, donde pues sí, efectivamente ya me dieron el diagnóstico, estando ya en un hospital ahí en México, en donde pues ya al hacer estudios, una evaluación y todo, pues sí me dijeron, efectivamente tienes esa enfermedad y ya me explicaron un poquito, ¿no? En qué consiste, porque para mí fue extraño, yo nunca la había escuchado porque efectivamente es como pues una enfermedad muy rara, muy rara que le da. Esta enfermedad le da únicamente a las mujeres Mm. y es muy raro aquí en México y para ponerte un poquito en contexto, justamente esta enfermedad se caracteriza por personitas que no menstruan. Eh, de hecho, la característica también es el enanismo. Ujú, También, pues, bueno, dificultad para embarazarse. No digo, es prácticamente imposible por las características, pues, ujú, físicas, ujú. ¿no? Entonces, bueno, ahí ya vino la parte complicada, porque pues yo jamás me imaginé que yo iba a pasar por algo así. Yo creí que era como parte de mí, ¿sabes? Ujú, ujú. De mi esencia, de la que es majo, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, desde ahí empezó como esta parte de la medicación. Ok. Que tú te imaginarás, híjole, este cambio tan importante de tener una vida aparentemente normal, sin medicina, nada, pues ya empiezas con medicamento. Pero ¿cómo fue esa noticia para ti en ese momento? Uy, ¿Qué emociones? ¿Qué revolucionó? pues la primera emoción te puedo decir miedo, Ujú, miedo como al qué va a pasar, ujú, ¿no? Porque cuando te dan un diagnóstico, sí tal vez te explican de qué trata, pero mm, no te dicen qué va a pasar después. O sea, okey. realmente el camino de la enfermedad es muy misterioso porque a lo mejor ahorita estás bien, pero después quién sabe. Ujú, ujú, No sabes si es algo que pues va a mejorar o al contrario va a empeorar, ¿no? Entonces desde ahí dije, "Ah". Y yo creo que de lo más difícil, bueno, ahí fueron como varias cosas, ¿no? Como aparte del miedo, fue la tristeza. ¿Por qué? Porque imagínate que ya cuando me explican la enfermedad, me dicen, bueno, definitivamente no te vas a embarazar. Y la verdad es que siempre fue un sueño para mí. O sea, realmente dije, yo siempre quise ser mamá, ¿no? Y tener mi propia ujú, familia. Entonces desde ahí fue como, uy, esta noticia de, si planeabas tener familia, no lo vas a poder hacer, ujú, ¿no? Tristeza también, porque parte del tratamiento, o sea, aparte de las hormonas, ¿no? Porque aparte el tratamiento son hormonas. Entonces, eh, había otra parte en donde consistía la inyección, ujú, donde me decían, te tienes que inyectar en las piernas, porque bueno, como tú recordarás, una característica es la estatura baja. Nada más que, ujú, bueno, yo como tal, pues no tuve el enanismo, pero sí de estatura baja, ujú, ujú. ¿no? Y pues
ahí afortunadamente, bueno, esto sí siempre lo quiero decir, porque siempre conté con el apoyo de mis papás y desafortunadamente no todos tienen esa parte, porque era ir a México, ¿no? Estar aguantando ahí horas, porque literal eran horas de espera para pasar a la consulta, ¿no? Entonces, bueno, parte de su apoyo también fue de, ok, lo que nos piden lo vamos a hacer. Entonces, En ese momento estabas estudiando preparatoria, secundaria. ¿qué iba a pasar yo como a la prepa? Sí, Ok. justo por la edad, ahorita recordando. Entonces, pues ellos siempre, siempre me estuvieron acompañando, ahora sí que la edad que fuera, ¿no? Y eso siempre se los voy a agradecer. Y pues me decían, bueno, pues si tú vas a necesitar nuestro apoyo para conseguir el medicamento y nosotros inyectarte adelante, ¿no? Yo al principio dije sí, pero ya después te entra como ya el estado de conciencia, ¿no? De lo que eso implica de diario, vas a tener que picarte la pierna. Ujú. Dije, ay, no es lo que quiero. Entonces entró esta parte de, pues yo te podría decir como, no puedo decir aceptación porque sí había una parte de, no estoy conforme con mi estatura. Ok. Porque tú sabes que, pues a esa edad era muy común la crítica de, es que estás bien chaparrita o apodos así, ¿no? Entonces, no te puedo decir que era aceptación, pero pues de alguna manera como resignación, como, no estoy conforme, pero tampoco quiero eso, Ujú. tampoco quiero la inyección. Ok. Entonces, pues yo decidí esa parte de mí y dije, lo que tenga que pasar. Y bueno, en esta aceptación, ¿cómo también fue con tus amigas, amigos de ese momento, la escuela? Eh, como esos roles, ¿se los compartiste, no se los compartiste? Uy, es súper importante. ¿Qué crees? Que la verdad, algo que siempre me caracterizó y hasta la fecha pasa, porque, bueno, aquí tú me vas a entender muy bien. Aunque seamos psicólogas, al final tenemos cosas y pues hasta la fecha te puedo decir que soy una persona que le cuesta trabajo expresar. Ujú, ujú. Entonces, desde esa fecha yo siempre fue como, me lo voy a callar. Ok. ¿No? Incluso con amigos nunca lo hablé abiertamente, ¿no? Porque dije, ¿qué van a decir? ¿Sabes? Ujú. Con mi familia, pues sabían lo básico, porque ellos me acompañan, pero realmente nunca me abrí en el sentido emocional, Ok. ¿no? Entonces, te puedo decir que mi red de apoyo sí estaba, pero era muy pequeña. ¿Y esa parte emocional se quedó pausada? ¿Lo compartiste o...? Sí, totalmente, totalmente reprimida. O sea, esa parte siempre me la guardé para mí. ¿Y ese silencio, qué era? ¿A qué se debía tanto ese silencio? Uy, bueno, aparte como del qué van a decir de mi Ujú, enfermedad, ujú, ujú. era como esta parte y yo creo que esto a muchos nos pasa cuando empezamos este camino de la enfermedad, como no queremos dar una carga, ¿sabes? O sea, Ujú, yo veo mi entorno, veo que cada quien tiene sus cosas, entonces, ¿cómo voy a molestar? ¿Sabes? ujú, Entonces, ujú. realmente desde chiquita siempre fue así. Todo lo emocional, ¡pum! Ok. Solo Majo lo sabe, ¿no? Entonces, ya te imaginarás la carga tan fuerte emocionalmente que tenía. Oye, hasta me impacta cómo es que lo atravesaste tan chiquita. Y digo, es una edad que a pesar de que somos ya, pues, entre que adultos, entre pequeños, pero aún así siempre vamos a necesitar, pues, una orientación, alguien que diga, bueno, ok, tenemos un diagnóstico, pero ¿tú cómo le estás pasando? ¿No? Y si Claro. no hay ese espacio, y como dices, no, la carga, ahora tienen que cancelar cosas y ahora por mí tienen que llevarme a tal lugar, medicamentos, gastos, etcétera, ¿no? ¿Y cómo Totalmente. lo sobrellevaste?
Pues te voy a ser sincera, ahorita que te escucho, la verdad es que ni yo sé cómo lo pude manejar. En ese momento, ¿no? Obviamente, digo, esto te lo voy a compartir yo creo que más adelante, pero creo que desde ahí ya empezaba esa Majo, digo, esto no es justificación, porque ojo, aquí yo quiero hacer énfasis en todos los que están pasando por algo así, de no quedarse callados, porque muchas veces tenemos el concepto de ser fuerte es quedarse callado, reprimirse, ¿no? Y eso no precisamente te hace una persona fuerte. Y tengo que pasar la enfermedad muy fuerte y si no van a decir que yo no puedo, etcétera, ¿no? Totalmente. Sin embargo, creo que ahí empecé a ver señales como, ok, tal vez Majo puede. Pero si yo le pudiera hablar a mi Majo de ese momento, yo le hubiera dicho, háblalo. O sea, no eres una carga, pero háblalo. O sea, los demás tienen que saber por lo que estás pasando, porque al final eres un adolescente que está entendiendo su entorno, entonces no tienes por qué pasar esto sola, ¿no? Desde ahí. Y efectivamente sí, también, pues el ver los gastos, ¿no? Para mí era como angustiante ver es que van a tener que dejar trabajo, tiempo, etcétera, por acompañarme, ¿no? También en la escuela, pues sí, pedir permiso, checar cómo hacer lo de los exámenes, que había quien te creía, a lo mejor quien no, aunque siempre fui una alumna como responsable, pero pues siempre tuve que buscar como la manera, entonces para mí era como, ay, ¿no? Y a veces era irse literalmente desde muy temprano, entonces sí era como muy agobiante eso. Ok. Sí, totalmente. Híjole, pues a mí me parece que nos estás compartiendo tu alma, ¿no? O sea, porque, como dices, ¿no? Si esa Majo de esa edad tuviera otra oportunidad, tú le darías la voz, ¿no? Pero, Totalmente. pues bueno, ¿y qué más pasó? ¿O cómo siguió avanzando? Ok, pues mira, creo que no me imaginaba eso, pero eso apenas fue el comienzo de todo. Ok. Digamos que, bueno, esa enfermedad fue la que mejor pude sobrellevar, porque afortunadamente creo que mis síntomas eran muy leves, pero bueno, ahorita todavía estoy en tratamiento porque realmente es una enfermedad que no se quita, que ya es de por vida, ¿no? Pero ya después de ahí, bueno, ya pasa el tiempo y llega la famosa pandemia. Ok. La famosísima pandemia en donde creo que todos la pasamos bastante mal. A mí me dieron 2 veces COVID, entonces, no, fatal. Pero curiosamente, fíjate que pasó tiempo, aproximadamente, ¿qué será? Como unos 3 meses ya después de la segunda vez que me dio, y algo me decía, no, algo no está bien. O sea, en mi cuerpo algo no está bien. ¿En qué te dabas cuenta? Me sentía muy débil, me sentía muy cansada. Tenía esos episodios en donde, ¡pum!, me desconectaba, ¿no? Lo que nosotros decimos como disociar, pero muy fuerte. Entonces dije, no, esto no es normal. Entonces, fuimos con un endocrinólogo, que por cierto, uy, un encanto de persona, siempre le voy a estar agradecida, porque justamente él llegó a mi segundo diagnóstico, Ok. que fue hipotiroidismo. Ahorita, desafortunadamente, es una enfermedad muy común, no te puedo decir exactamente a qué se debe, pero bueno, seguramente ya muchos de aquí ya conocerán esa enfermedad, pero bueno, es una enfermedad en donde efectivamente, pues, es esa glándula, bueno, esa parte del cuerpo, Sí, sí. no te funciona correctamente, o sea, te funciona más lento de lo normal. Y pues la tiroides es el centro literalmente de todo, hablando emocionalmente, hablando hormonalmente, todo. Entonces, había un desbalance que no te puedo explicar. Ok. El cansancio, la caída del cabello, los cambios de humor drásticos, desde ahí yo empecé
hacer como contacto con la depresión y la ansiedad. Yo me acuerdo, ahorita que te lo cuento, era muy chistoso porque en ese momento como que empiezas a conocer tu cuerpo, pero no le puedes dar nombre exactamente. Por ejemplo, a los ataques de pánico. Yo sentía estas cosas en mi cuerpo como un dolor muy fuerte en el pecho de no poder respirar, así de que te quieres mover pero con nada te sientes bien. Ahora ya puedo decir, pues sí, era un ataque de pánico. Horrible, horrible. Entonces desde ahí empecé a tener como los síntomas, pero ahora ya le pude dar como un sentido, ¿no? Y ¡pum! Otro tratamiento. Más medicina, obviamente. Sí, es una enfermedad no grave, es controlable, ya no se quita tampoco. Entonces, si te fijas, bueno, sin querer es diagnóstico tras diagnóstico de enfermedades que no se quitan. O sea, literalmente es empezar desde ahí ya a hacerte a la idea de, pues ya tu enfermedad ya es compañía de por vida. Sí, ya no es como una gripa que tengo un tratamiento, se me quita, ¿no? Ya es parte de ti, un estilo de vida, todo. Totalmente, ¿no? Entonces, es como encontrar ese camino de aceptar que eso siempre va a estar contigo y esos síntomas. Porque aunque recibas un tratamiento, o sea, realmente, pues los síntomas ahí van a estar, a lo mejor con menos intensidad, pero ahí van a estar. Claro. Entonces, bueno, ahí ya también estoy un tiempo. Otra característica igual es dolor en las articulaciones, ¿no? Que a eso yo no le daba yo mucha importancia. Entonces, pues, bueno, pasa otro tiempo, algunos meses, pero ¿qué crees? Hay algo chistoso en toda esta historia. En todo este camino de estos 2 diagnósticos, empecé también a ver cositas en mi cuerpo que no estaba bien, pero que tampoco le encontraba un sentido. Como por ejemplo, esto te digo a la par como de la falta de menstruación y todo esto que te contaba. Pues esto también pasa como a los 15. Exacto. Ok. Empieza, ¿no? Ya lo del hipotiroidismo ya fue un poquito más grande. Después de pandemia y Exacto. Pero esto que te voy a platicar empieza justamente igual, como los 14 o 15, pero no le había dado mucha importancia. Que es que tenía yo un pie muy hinchado. O sea, pero no sabes, era de cojear, de no poder caminar, espantoso. Espantoso. Pero yo decía, bueno, probablemente algún día me torcí el pie y digo, no, ya como toda una fractura, porque si no, efectivamente no hubiera podido ni caminar. Pero ahí estaba el hinchazón. Dejé pasar el tiempo. Nada más que ahí sí es importante platicarte. A lo mejor llegamos a buscar como ciertas respuestas como, pues a lo mejor se lo torció poquito, entonces, bueno, tenemos un familiar que es quiropráctico, pues ya sabes, como la medio arregladita y ya está, ¿no? Pero era una constante y seguía pasando, pero yo decía, no pasa nada. ¿No? La frase, no pasa nada. ¿Se mantenía el hinchazón? Sí, y aprendí a vivir con ello. Desafortunadamente. Ahorita te voy a contar por qué. Ya como en esta época como ya de más grande, un poquitito, ¿qué te podré decir? Ya que me dan el diagnóstico de síndrome de Turner y todo esto, resulta que pues pasa un evento que tuvo como mucho impacto en la familia y resulta que de la noche a la mañana amanecí con el brazo izquierdo doblado. ¿Por qué? No lo sé, simplemente desperté así. O sea, ¿doblado cómo? O sea, así, tal cual, ¿no? O sea, no lo podían yo ni doblar al 100% ni estirar.
Y fue un miedo de, no sé, o sea, ¿cómo es posible? O sea, despiertas y ves un cambio en tu cuerpo así de drástico, dices, ¿qué pasó? Ujú. Yo lo único que recuerdo de ese momento es decirle a mi hermana, oye, no te espantes, pero tengo el brazo doblado. ¿Qué hago? Porque justamente ese día ya nos íbamos a regresar. Porque, bueno, esto es parte importante de la historia. Nos habíamos ido de viaje por la situación Ujú, ujú. y al otro día ya nos íbamos a regresar. Pero yo dije, es que, ¿qué hago? O sea, ¿me regreso con el brazo así o qué hago? Ujú, ujú. Pues lo que recuerdo es que mi hermana me dijo, sí es importante que hagas algo, em, pero yo decía como que, pues, ¿con quién me acerco o qué hago? ¿No? Porque en ese momento, o sea, ni siquiera sé qué es, con quién voy, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y también la majo de ese momento es, otra vez, no se lo digas a nadie, no se lo digas a tus papás, ¿no? Entonces, ¿Y qué había ahí por no comentarle a tus papás? pues yo creo como angustiarlos, ¿sabes? O sea, O como nuevamente pasar por lo mismo. exactamente, es como, majo, ya les voy a dar otra preocupación. Ok. Ahí va, ¿no? Ujú, Entonces ujú. dije, no puede ser. Entonces, mejor calladita, ¿no? Mm, Y mi hermana me dijo, es que pues, mis papás sí tienen que saber. O sea, es algo preocupante, tienen que saber. Entonces, lo que decidí en ese momento es, pues, decírselo a mi papá, porque pues yo me iba a regresar con él. ujú. A mi mamá decidí no decírselo, para no angustiarla. Entonces, ahí la reacción de mi papá pues fue natural, o sea, como no te preocupes, bueno, vamos a ir con el familiar Ujú. a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa ocasión fue muy angustiante porque no solamente es de qué es, sino el proceso de que te estén manipulando el brazo. Ay, no, mucho yo creo que los que han ido al quiropráctico dicen, no voy a regresar, ¿no? Ujú, ujú. Porque es un dolor terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que me dijeron en esa ocasión es, ok, ya con esto yo creo que ya vas a quedar bien. Ujú. Entonces, ya nada más que ponte las compresitas calientes. ¿Pero qué te iban a hacer? Fue como una pequeña manipulación, Ok. ¿no? Realmente no me dijeron qué fue, Ajá, ajá, nada más fue ajá. así como, sí, pues te hago manipulación, ¿no? Ponte las compresitas y ya con eso quedas, Ah, ¿no? ok. Ya que esté desinflamado, pues ya se te tiene que estirar. Ujú, ujú. Ya, ya va a quedar, ya, no, mi mamá no se va a dar cuenta. Ujú, ujú. Pasa el tiempo y nada, y nada, y nada, y nada. Y es cuando, pues, entró mi preocupación, porque dije, es que no lo puedes tirar. Ujú. Entonces, pues recuerdo también como quedarme callada en el proceso, pero ya sí fue como de, bueno, o sea, tenemos que buscar más opciones, entonces creo que sí lo tengo que hablar. Entonces, ahí empezó el camino de buscar especialistas, porque para mí esto era algo nuevo, o sea, yo dije, ¿qué onda con mi brazo doblado? O sea, Ujú, ¿qué es ujú. esto que tengo? Em, Recuerdo que lo siguiente que buscamos fue a un fisioterapeuta, Ujú. recuerdo, que me hizo exactamente lo mismo, manipulación, nada. Pero ahí donde pues yo ya también ya me empecé a preocupar todavía más, pues eran ya más síntomas. Recuerdo, eran días de no poder agarrar ni un vaso, que es algo tan común y no poder hacerlo, uy, em, de tener que dejarlo en la mesa porque te duele, ¿no? Mm,
Ay, perdón, ya me puse sensible, pero No, está bien, está bien. otra ocasión en donde me estaba bañando y no podía ponerme champú. No me puedo bañar. ¿Qué hago? Dije, no puedo estar así. Igual, pasaban noches que no podía dormir del dolor. Era para mí angustia de, ¿qué es esto? O sea, no puedo dormir, me levanto, me muevo, no se quita el dolor. O sea, ya era muy desesperante. De despertarme en la madrugada hasta que un día así de plano me dije, mis papás, estoy desesperada. No puedo dormir del dolor. Pues fuimos con otro fisioterapeuta. Pues ahí medio empezó, ya como un poquito más cercano. No te puedo decir que el diagnóstico porque ¿qué crees que él tampoco aceptó? Él lo que me dijo fue, tú tienes fibrosis. ¿Y qué es una fibrosis? Es un pequeño tejido que se va formando y que eso justamente te provoca la limitación. A lo mejor sí, eso es como lo que era lo más parecido, ¿no? Me dijo, bueno, entonces vas a tener que ir a terapias conmigo, pero un día te la voy a tener que romper. No sé si alguien de que nos escuche lo ha vivido o ha escuchado de alguien que ha tenido fibrosis, pero es algo extremadamente doloroso. Si lo mío como tal no era fibrosis, o sea, no me puedo imaginar también ya cuando es fibrosis, porque duele. Más cuando te rompen la fibrosis. ¿Y cómo te la rompen? Pues justamente metiendo presión sobre toda, o sea, la articulación. Entonces, en este caso, pues que era mi brazo, lo que hicieron fue tratar de estirármelo completamente y doblármelo completamente. Ha sido de las veces que más dolor he tenido en mi vida. Dije, todo sea por mejorar. Sí, claro. ¿No? Sí, efectivamente, aquí tengo ese día y saliendo de esa terapia, pues ya, sí, efectivamente lo pude estirar un poco mejor. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener poquito de terapia después de esto, pero ya va a estar mejor, ¿no? Pues para no extenderme tanto, no fue así. Siguió pasando el tiempo, y yo seguía con síntomas y síntomas. Pero te estoy hablando que pasaron años de esto. Y yo seguía crece y crece y crece. Y mis síntomas seguían aumentando, ¿no? Hasta que, ¡pum! Yo creo que ya el síntoma que me hizo como ya darme cuenta, pues también fue como una pequeña resequedad en los ojos, ¿no? Pero en el momento pues yo no le di mucha importancia, ¿no? Entonces, antes de ponerle atención justo a lo del ojo, como vimos que lo de la fisioterapeuta, pues tampoco, encontramos en el camino a un traumatólogo. Uy, tengo muy presente esa consulta, porque cuando yo le llevo estudio de mi codo, recuerdo ese momento que se quedó en silencio, se me quedó viendo y me dijo, oye, es que para como traes el brazo, es para que tuvieras un dolor. O sea, en verdad no entiendo cómo no estás gritando ahorita. Y es cuando me cayó el 20 y dije, Majo, ¿cuánto tiempo estuviste soportando el dolor? ¿Por qué normalizaste el dolor? O sea, si bien yo no tenía idea de qué era el diagnóstico, etcétera, yo decidí normalizar el dolor. Y poco a poco lo fui normalizando más. Que pues ya es parte de mí.
Y es cuando digo, ¿cómo muchas veces empezamos a darnos cuenta que algo no está bien? Y aguantamos. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Exacto. Digo, no, es que acuérdate, tienes que ser la fuerte, tienes que aguantar, ¿no? Aguantar, aguantar, aguantar. Uy. Y ahí fue como cuando me hizo clic y dije, no, o sea, es que ya tengo que hacer algo más profundo porque esto no puede ser. No puede ser también cómo te estás abandonando, ¿no? Eh, pues bueno, ya ahí, ya a la par, ya le puse más atención a lo que te contaba de los ojos. Voy con mi oftalmóloga y me dice, oye, es que esa resequedad que tienes en los ojos no es normal. Eso solamente tienen los diabéticos o alguien que tiene un problema en el sistema inmunológico. ¡Pum! Otro 20. Que no puede ser. Entonces, me dijo, yo te sugiero que le digas eso a tu traumatólogo. Pues se lo comento a mi traumatólogo y le hizo sentido. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a pedir estos estudios. Cuando se los llevo, no, hombre. Dijo, es que ve nada más cómo está de inflamado tu cuerpo. Estos resultados no son normales. Dice, yo, por lo que veo, tú probablemente tienes una artritis. Probablemente. Uh-huh. Porque, para ponerte en contexto, digo, no, ahorita no recuerdo exactamente los números, pero si el nivel normal era 60, yo lo traía en 20,000. Entonces me dijo, te voy a recomendar a un reumatólogo. Pero para esto yo te puedo decir que en su momento, o sea, yo ni siquiera sabía que era un traumatólogo, que era un reumatólogo, no, o sea, realmente yo sabía lo básico con los que yo siempre había ido. Uh-huh. Dije, bueno, creo que ya me va dando más sentido todo. Hago cita con el doctor, el reumatólogo, otra persona que siempre le voy a estar eternamente agradecida. Lo mismo. Y esto fue muy chistoso porque tuvo exactamente la misma reacción. Pero él sí me regañó. Me dijo, no me puedo explicar cómo te esperaste tantos años. Me estuvo revisando, me dijo, sin pensar, tu diagnóstico es artritis reumatoide. ¿Qué? Para la Majo de ese momento es como, a ver, ¿qué es eso? O sea, yo solo lo he escuchado en personas de la tercera edad. O sea, a mí, ¿cómo me estás diciendo que tengo artritis? ¿Cómo? ¿No? No sé si muchos han escuchado como en qué consiste, porque sí es como artritis, como personas de tercera edad, pero bueno, es una enfermedad autoinmune. O sea, ¿qué esto qué quiere decir? Que hasta uno mismo como va produciendo esos anticuerpos. Uh-huh. Donde provoca una inflamación tremenda en las articulaciones. Y pues ahora me hizo más sentido, porque justamente los principales síntomas eran el dolor, especialmente pues en mi caso pues fueron las muñecas, como mucha hinchazón en los dedos, uh-huh. ¿no? También otro síntoma que me hizo sentido, bueno, ya ni decirte lo del brazo, ¿no? Porque ese ya fue como, pum, el mayor, el cansancio. Dije, ok, ya todo me hace sentido. Y no solo por el hipotiroidismo, sino también mi cansancio era por la artritis.
Y para mí fue como un descanso, te voy a decir por qué. No sé si muchos se han sentido identificado con esto, pero era muy frustrante el hecho de decir, es que dormí bien, como bien, ¿por qué me siento cansada todo el tiempo? Todo el día. Y cuando yo esto lo llegué a expresar fue como, oye, es que estás muy joven para estar tan cansada, ¿no? ¿Alguien te lo decía o tú Sí, te lo decías o cómo fue esta parte? sí, totalmente. O sea, lo llegué a compartir, era como de, oye, o sea, ¿cómo que tienes sueño? ¿De que estás cansada? ¿No? Y yo decía, pues sí, es que no puedes estar cansada, eres joven. Ujú, ujú. Pero lo que no te dicen es que el cansancio es por una enfermedad. Por más joven que seas, te sientes cansada. Y haces un esfuerzo sobrehumano por estar. Y ahí es cuando me sentí muy identificada y ahora, pum, cuando un paciente con depresión me dice, es que me siento como cansada, sin ganas, pues obviamente tiene todo el sentido, pero empiezas a escuchar como, es que es floja, no quieres hacer nada, ¿no? Pero no, o sea, es un cansancio que te gana, ¿no? Y ya para mí fue como una tranquilidad porque dije, o sea, Majo, no es tu problema, ¿sabes? Incluso también darle nombre a las cosas, porque de pronto Claro, hay mucha confusión, como dices, la edad, soy yo, no soy yo, no le estaré echando ganas, ¿no? A la vida, muchas cosas. justo. Entonces ya cuando le ponen un nombre, sí, es muy fuerte. Yo sé que puede sonar como un poco contradictorio, como, es que ¿cómo te puede dar tranquilidad un diagnóstico? Ujú, Ok, sí es un golpe muy fuerte porque ya de antemano te está cambiando la vida, pero sí te da un significado a cómo, o sea, cómo te estás sintiendo. Es como, no, o sea, no estás mal, no estás loca. ujú, Sí ujú. es, algo está pasando, ¿no? Entonces, ahí, pum, otro peso que se quita porque me sentí tan protegida por él, o sea, por el doctor. Y aquí es cuando, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando resalto mucho la importancia de la empatía en todas las personas que nos Mm. dedicamos en todo lo que tenga que ver con salud. Desde cómo das el diagnóstico, cómo tratas al paciente, porque a pesar de que hubo como, bueno, yo decía regaño, pero es como entre comillas, ¿no? O sea, realmente me hizo darme cuenta de, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te Ujú. esperaste tanto? ¿No? Eh, cuando tienes empatía con él o la paciente, se siente diferente el proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya él me empezó a explicar en qué consistía todo esto, ¿no? Ahí me dijo, bueno, tú puedes seguir con tu vida normal, sin embargo, pues no hagas nada de alto impacto. Pero lo que sí, y pum, ahí viene como ya la otra parte, ¿no? Te vas a empezar a recibir tratamiento. Otro, otro más. Ok. Pero la cosa es, él me decía, ¿no? No va a ser cualquier tratamiento. O sea, dice, yo normalmente doy como unas pastillas, pero es que tu artritis ya está muy avanzada, porque dejaste pasar muchos años. Entonces, a ti eso ya no te va a servir. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerte un tratamiento que consiste en ponerte una inyección. Y esa inyección va a ser mezcla de varios medicamentos. Pero aquí es donde, ¡pum!, otro golpe, ¿no? Como, bueno, tienes que saber que la artritis, una, no se quita, también otro acompañante en la vida. Otra es progresiva. Y cuando dice eso, dije, ouch, ¿qué va a pasar después?
porque siempre tuve la imagen de artritis y yo siempre vi a personitas con las manos deformadas. Y dije, esto me va a pasar. Y eso sí te puedo decir, hasta la fecha eso es una incertidumbre. O sea, ¿y mañana qué va a pasar? Ujú. Hoy estoy bien, pero ¿y mañana? No sé, porque esto avanza, ¿no? Em, y justo por eso me dijo, bueno, el medicamento lo que va a hacer es ir haciendo más lento el proceso y darte calidad de vida. O sea, para que no estés inflamada, para que no tengas tanto dolor, ¿no? Y ¡pum! Otro golpe. Lo del brazo nunca se te va a quitar. Y dije, ¿cómo? ¿No? Pues como pasó el tiempo, avanzó y el dedo, perdón, el brazo ya se te va a quedar así. Podría yo darte la opción de una operación, pero eso no te garantiza nada. Dice, al contrario, yo no te lo recomiendo porque va a ser peor. Ahorita puedes como que tener más movilidad, pero cuando te operen te vas a quedar con el brazo así. Y fíjate que para mí sí fue un tema muy fuerte, porque aunque no fueran los dedos deformados, pero tan solo el hecho de verme al espejo y ver mi brazo así, fue de veras bien difícil. O sea, fue decir, ¿qué está pasando contigo, Majo? Me sentía como si me estuviera deformando. Ujú. O sea, ya no solo era de, no puedo agarrar un vaso, a veces me costaba trabajo apretar el shampoo, o sea, ya era incluso, bueno, hasta peinarme. Y hasta la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo. Pero yo decía, o sea, verme al espejo me sentía inútil. O sea, ¿qué hago? Verme el brazo todo así. O sea, para mí fue muy fuerte que me dijeran, así te vas a quedar, ¿no? Y aquí importante, ¿no? Como te contaba, pues el proceso fue muy largo para encontrar una respuesta. Pero mientras fue como, pues es que haz algo por tu brazo. Es tu presencia. La imagen, uy, no. Me imagino en ese momento también es cómo me van a ver, qué van a decir de mí. ¿Cómo Totalmente. manejaste eso? ¿O qué pensabas con respecto a esta parte física tuya? Ay, pues me generaba mucha tristeza. O sea, el verme así, pero lo mismo, ¿no? Como, Majo, aguántate. Mm. ¿Cómo lo vas a expresar? ¿Cómo vas a expresar ese dolor de ver una Majo que para mí era deforme? Ok. O sea, con el brazo así, incluso yo decía, o sea, como hasta lo escondía, ¿sabes? O Ujú. sea, para mí el hecho de irme a tomar sangre y que me dijeran, ah, estira tu brazo, no puedo. Y había unos que se quedaban callados, otros como, no, pues ahora cómo le hago. Ujú, ujú. Entonces ver como ese tipo de reacciones era como, no, mejor me escondo. O sea, para mí era mejor esconderlo de mi brazo. Ujú, ujú. Ahorita pues sí, o sea, no te lo niego, sí sigue siendo un poco difícil, pero ya lo ves de otra forma, ¿no? Como, pues es algo que siempre me va a acompañar. ¿Y cómo fue ese chip de cambio y de decir, bueno, este es mi diagnóstico, está majo, con esto vivo? ¿Cómo fue ese chip? Ese chip, pues mira, fue un proceso de mucha introspección, de Mm. mucho hablar conmigo, porque justo te digo, pues red de apoyo era como sí tengo, pero para ciertas cosas, Ok. pero para lo emocional no. Ujú. ¿Y dónde empezó realmente todo? Yo te puedo decir que esta parte como de aceptación conmigo misma, la comunicación, creo que empezó ya mucho después. Em, bueno, y yo estuve hace aproximadamente, bueno, todavía seguía como hace un año y medio en el DIF. Ok. Y entonces, bueno, importante ponerte en contexto. Es un trabajo muy lindo, pero muy demandante. Entonces, yo tenía mucho estrés,
tenía el tiempo limitado para mí. O sea, era como trabajo, ¿no? O sea, era días de atender hasta 7 personas, imagínate, sin parar. Por lo tanto, pues alguna actividad física no tenía, ¿no? O sea, Ok. literal era trabajar, llegar a tu casa, Yes. comer y dormir. Y entonces haciendo una plática conmigo, dije, es que yo no puedo seguir así. En- Empieza esta parte como de, pues sí, sinceramente lo voy a llamar así, como cierta presión, como, Majo, tienes que hacer ejercicio, no haces nada de ejercicio. Y además con una alimentación pésima, porque déjame contarte que, bueno, dentro de mi familia todos somos súper antojadizos, súper. Entonces, alimentación nada sana, más que la comida, ¿no? Ahí sí es lo que te podría decir. Lo único sano, pero ahí no fuera nada, ¿no? O sea, porque yo tenía muy mala alimentación. Cero ejercicio. Entonces dije, no, esto no está bien. Entonces, pum, ahí empieza como mi camino, ¿no? Ok, tengo que hacer ejercicio. ¿Pero qué hago? Ujú. Yo ya había intentado antes como varias cosas. Yo de chiquita estuve en un equipo de natación, me salí, y así como que intenté varias cosas, ¿no? Como tipo zumba, ¿no? Pero yo decía, no, me encanta, bueno, a mí me encanta bailar y lo disfrutaba, pero nunca fui constante, Ok. ¿sabes? Y nunca entré a algo realmente que me gustara, más que la natación en su momento, pero lo dejé. Entonces, un día recuerdo que mi mamá me dijo, te voy a invitar a un lugar donde yo voy, que es un estudio, que por cierto lo recomiendo mucho, que se llama Forza. Ujú. Uy. Te puedo decir que es un lugar que me cambió la vida, literal. Eh, yo llego a esa clase y bueno, tú te podrás imaginar que cuando no haces nada de ejercicio, vas a un lugar nuevo, tienes un miedo, te sientes tan chiquita. Es que vergüenza, qué tal que me equivoco, ¿no? No, es que, oye, ve nada más tu cuerpo, vete súper tapada, ¿no? Total que hice la clase, me encantó, a pesar de que no la pasé tan bien, porque creo que no me sentí muy bien del estómago saliendo. ¿Qué tipo de clase? Es una clase como una escaladora, se Mm, llama Rise. ujú, ujú. Me encantó, me fascinó. Es algo totalmente diferente a lo que yo conocía, porque aparte, como me habían dicho, no hagas cosas de alto impacto, Ujú. pues yo hice caso, ¿no? Y entonces eso no es impacto, de hecho. Entonces para mí estuvo increíble, ¿no? Recuerdo que me sentí muy a gusto y es cuando, pum, ahí rompí todas las creencias que yo tenía, ¿no? Como de, me van a juzgar, ¿no? Majo no puede, porque Majo no es deportista, porque, bueno, eso es otro tema, ¿no? Como siempre esta mentalidad de Majo no es deportista, Majo es mala para los deportes, Ujú, ujú. porque en su momento siempre fui como esa niña que nunca escogieron, que dejaban al último, que se reían si algo hacía mal, entonces, pum, el chip, Ok. Majo es mala, ¿no? Em, pues ya, total, desde ahí seguí yendo, y a mí me encantó porque ahí conocí, a pesar de que mi familia ha sido una gran red de apoyo, ahí encontré a personas, uy, que ahorita te puedo decir que son ya parte de mí, Ujú. que por cierto si lo llegan a ver. Em, Son personas que me abrieron las puertas de su corazón, me escucharon, no me juzgaron. Bueno, tú me conociste, yo era otra Majo, una Majo callada, reprimida, cero sociable, cero. Bueno, ahí me transformaron. Y ahí empezó mi relación con el ejercicio a mejorar bastante.
yo ya que empiezo con clases de RISE, de la escaladora, porque yo era como nada más eso y ya, ¿no? Empiezo como a experimentar otras cosas, ¿no? Yo recuerdo que yo veía las clases de bici, no, me da miedo, ¿no? Cuando veía yo los videos ahí en su página, dije, no, yo ni de chiste puedo. Clases de fuerza, no, hombre, con este brazo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué oso? ¿No? Recuerdo haberme metido a una sola clase, pero ya pasó mucho tiempo para que yo me arriesgara. Y te digo, creo que las personas que conocí ahí fueron como un gran impulso para mí. Métete a una clase de bici. Y yo, bueno, ¿qué puede pasar? No sabes cómo la usé. Y tampoco me sentí juzgada. Pero no le di mucha importancia, no fue como, ay, sí, me equivoqué muy veces, me equivoqué muchas veces, perdón, lo disfruté, pero ya, no regresé, ¿no? A esa clase, hasta el momento, ¿no? Hasta ya hasta después. Y casualmente empieza mi, mi relación con la corrida. Ok. Híjole, yo estoy segura que ahorita los que corren se sentirán muy identificados con esto, pero yo odiaba correr. Qué horror. O sea, yo decía, no puedo respirar. O sea, ¿cómo me pueden pedir que corra? Porque aparte, justo, ¿no? Regresamos a lo que te decía es que eres mala. Entonces yo como, ¿para qué corro? ¿No? Me canso rápido, no tengo una condición. Pero lo volví a intentar y dije, entonces recuerdo que ahí unas amigas me invitaron, em, porque yo empecé a hacer como clic mucho con algunas de ellas, en especial con dos, que me dijeron, pues vamos a entrar al grupo, ¿no? Entonces, me arriesgué. Y dije, yo no sé cómo va a ser esto, porque tiene años que no corro, lo odiaba, No me gusta. no me gusta, no sé qué va a pasar aquí. Y aparte, o sea, es curioso porque tú piensas correr, sí, nada más te pones pants, tenis y ya está. Y literal así fue mi primer día, ¿eh? O sea, agarré los primeros tenis que encontré, me puse en los pants, hacía un frío, por cierto, y decía, ¿qué puede pasar? Ah, por cierto, son 7 kilómetros. Y yo decía, ¿qué son 7 kilómetros? O sea, yo en ese momento no tenía ni la más mínima idea. Error, error. Solo que en ese momento no sabía lo que me esperaba. Pero fue una experiencia hermosa para mí porque fue enfrentarme a mí misma con creencias de es que no puedes. Es que el diagnóstico, es Exacto, que la condición. exacto, ¿no? Y dije, oye, qué padre está esto porque es reunirse todos los sábados, haces nuevos amigos. La verdad es que fue una experiencia muy padre, pero aquí vino otro tema, ¿no? Yo cada vez que corría, regresaba a casa con el pie hinchado. Y creo que esto nunca se lo he dicho a nadie. Eh, Más que a mi familia, ¿no? Me dicen, ¿cómo te fue con la corrida? Ay, bien, pero me tuve que parar cada rato. Pero después de cada sábado, era estar cojeando dos. Porque era un dolor y era una inflamación. Pero sin embargo seguía lleno. Me dice, a ver, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Entonces, la Majo de ese momento dijo, no te rindas. Porque yo ya había encontrado esa motivación de decir, oye, qué padre. O sea, sé que puedo, ¿no? Y que te echan porras y te dicen, venga, 1 kilómetro más. O sea, toda esa experiencia, increíble. Pero más el hecho de decir, Majo, es que no era cierto todo lo que te estabas diciendo. Y así, pum, empecé ya como que a tomármelo más en serio, ¿no? Y yo dije, a pesar de que cogé con dolor, como sea, pero lo voy a hacer. Ujú, ujú. ¿Me lesiono?
de algo que yo jamás había escuchado, la famosa periostitis tibial, ¿no? Y era un dolor que tenía, bueno, con tan solo estar sentada. O sea, ya, imagínate, o sea, ya no era el dolor solo de la artritis, era por la lesión. Pero era un dolor tremendo. Entonces, ¡pum! Ahí también como fue un golpe de realidad de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oye, a ver, tal vez estás exagerando. Tal vez lo de la corrida no era para ti. Obviamente ya en el proceso y otra persona igual, que amé a la fisioterapeuta, que me enseñó que no era que yo no, o sea, que la corrida no es que no fuera para mí. De hecho me dijo la artritis, pues no tiene que ver. Lo que pasa es que la técnica, ¿no? Porque ya después vas conociendo cosas, como es que no tienes que usar cualquier tenis, es que hasta la pisada tienes que saber hacerla bien. Y la más, pum, que dije, ay, tienes que hacer fuerza. ¿Cómo? Y para mí fue un reto porque justo por lo del brazo yo no puedo ni agarrar una pesa. ¿Cómo le hago? Pues si quieres esto de la corrida, es sí o sí. Y pues ahí empecé como a esta experiencia de las pesitas. Bueno, que ahorita amo, porque el estudio que te platicaba, pues ahí hay una clase también que se llama Strong, que es como tipo funcional. Que si yo le pudiera hablar a la Majo de cuando empezó todo esto de la lesión, yo hubiera dicho, Majo, es que ni te imaginas lo que vas a hacer. Y ya fue cuando empecé a mejorar bastante, ¿no? Otra vez empecé a correr porque dije, no, o sea, aquí cero artritis, cero nada, o sea, venga, nada de lesión. Majo pues. Ahorita te puedo decir que estoy muy orgullosa porque ya llegué a hacer 12 kilómetros cuando yo en la vida me imaginaba. ¡Wow! En la vida. Ya después, cuando ya empecé a conocer esa parte de mí de cuando te lo propones, ¿lo logras? Empecé justo también con eso de la bici, a tomármelo más en serio también. El famoso indoor cycle, ¿no? Dije, ok, es algo que le tengo miedo, ya lo experimenté una vez, no sé cómo me vaya. Y yo tenía un tema con exponerme a la gente, es que no te va a salir el combo. Y más con el brazo así, porque bueno, luego te ponen como combos con mil movimientos, entonces yo decía, es que mi brazo no me va a poder. Dije, yo aquí tengo dos opciones. O vuelvo a ser esa Majo que se arriesga, la que dice, sí puedes, o acuérdate de tu diagnóstico. Y dije, no me voy a rendir, me salga como me salga, yo tengo que poder. Y no te voy a mentir, hay clases donde se me hace muy difícil, pero ahorita actualmente con la práctica vas viendo y dices, no puedo creer lo que he mejorado. De hecho, yo de un tiempo para acá decidí como empezar a grabarme o tomarme fotos, no por esta parte de, me voy a ver, no voy a presumir, no, sino para ver mis progresos. Que déjame decirte que la Majo de antes ni de chiste se hubiera grabado. Hubiera dicho, qué oso, qué vergüenza. Además, no te quiero ni ver, ¿no? Y lo empecé a hacer. Y aquí tengo una grabación de una clase que ha sido, yo te puedo decir, de las más retadoras que he hecho. Y ni yo me reconocí. Me dije, no puedo creer que por esa disciplina, esa constancia, por esa confianza en ti, lo hicieras, lo lograras. Por eso aquí siempre me gusta decir, esas personas que suben una foto o un video, no es por presumir. Yo creo que una foto o un video va más allá que eso. Yo sé que a muchos les fastidia, es como, no se tomen fotos, ¿no?
Eso Bueno, yo, y es que no sabemos historias, o sea, de hecho tú lo tenías con un objetivo, ¿no? El claro, superarte, el verte, y no era como de aquí estoy en no sé dónde. claro, no es como así, vean, ¿no? No, para nada, o sea, era como, Majo, vete, no manches, o sea, ve lo que has mejorado. Que bueno, Majo siempre ha sido muy guapa y muy Ay, arreglada gracias. toda la vida desde que la conozco, Gracias. pero tenía un objetivo distinto. Por supuesto. También en algún momento mi idea fue como impulsar a los demás, porque yo sé lo que es reprimirse de tanto por esta inseguridad, o sea, sí, de la enfermedad, por supuesto, pero también ya como una cuestión de autoestima, o sea, de Sí, sí claro. puedes, o sea, el cuerpo que tengas, la experiencia que tengas, lo que sea, inténtalo, pero Inténtalo. inténtalo, porque uno se tiene que hacer responsable de uno cuando ya tienes un diagnóstico, o sea, ya no es del doctor, ya no es de tu familia, no, o sea, ya es responsabilidad personal. O sea, tú decides si victimizarte y decir, estoy enfermo, o si ver a tu enfermedad como un acompañante y decir, bueno, ahí vas a estar siempre, pero me enseñaste. ¿Qué vamos a hacer? Claro, claro, todo está en qué visión tienes. Y con esto no quiero como romantizar el proceso, porque no, obviamente no te lo niego. Hay días muy difíciles, o sea, donde a lo mejor la depresión sigue un poquito, en donde la ansiedad ahí sigue, donde a lo mejor el dolor sigue, pero de eso no me va a detener. Y lo vivo. O sea, si me siento triste, si me siento muy cansada, lo vivo. Me digan lo que me digan, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue cuando decidí hacerme responsable y decir, no, a ver, artritis, hipotiroidismo, síndrome de Turner, adiós. O sea, ustedes no van a tener poder sobre mí. Es que ya era como, ya eran las enfermedades, ya no era Majo. Exacto, ¿no? Pero yo creo que a muchos les ha pasado que cuando te dan un diagnóstico, bueno, haz de cuenta que tienes el Ujú, letrero ujú. aquí de Exacto. tienes esta enfermedad, eres tu enfermedad. Y es que no eres tu enfermedad, no eres tu diagnóstico. O sea, yo es algo que le repito mucho a mis pacientes. Sí, el diagnóstico es fuerte, pero tú eres más allá de tu diagnóstico. Exacto. Tú eres persona. Entonces, eh, yo creo que ahí fue cuando me cambió completamente la vida. Empecé a aceptar más mi enfermedad. Pero en el proceso, y es que, bueno, este es un tema amplio, pero te lo cuento en resumidas cuentas. Mientras vivo todo esto de lo del ejercicio, pues fíjate, esto del tratamiento de la inyección realmente nunca para, ¿eh? O sea, de hecho actualmente estoy en tratamiento. Ok. ¿Y en qué consiste? Eh, o sea, realmente es estar sentada. Bueno, yo me imaginaba, porque esto te lo cuento muy breve, yo me imaginaba que era una simple inyección. Cuando me dijeron, sí, te van a poner medicamentos. Pero empezó mucho a llamar la atención cuando me dijeron, el día que te lo pongas, tienes que estar disponible casi todo el día. ¿Por qué? Ok. Y más fuerte fue cuando me dijeron, vas a ir al área de quimioterapia. ¿Qué? Lo primero que se me viene a la mente, bueno, yo me sentí como si tuviera cáncer. Ujú. Dije, ¿cómo que voy a estar en el área de quimioterapia? Entonces, para mí fue algo completamente nuevo. Y justo, ¿no? O sea, a pesar de que, bueno, yo ya estaba en todo este tema, pues para mí sí fue fuerte enfrentar todo esto, porque bueno, de por sí tú sabes que ese entorno es un poco complicado el seguro, porque, bueno, el ambiente es difícil, es de mucho dolor, ¿no? Entonces, entrar al mismo espacio de personas con cáncer, uy, Sí, claro. no sabes qué dolor. Eh, ver ahí hasta niños, Ujú. dices, uy. Y cuando empiezas a ver, dices, bueno, ¿y a mí qué me espera?
porque yo tengo aquí no solo los efectos, ¿no? Sino, ok, sí, te vamos a canalizar, ¿no? Resulta que estuve canalizada 4 o 5 horas. Como literal un paciente así con cáncer casi. Yo dije, ¿cómo? Y estar ahí y escuchar cómo les estaba haciendo efecto a la quimioterapia. Dices, ¿y si yo soy la siguiente? O sea, porque a pesar de que yo no estaba recibiendo algo así, pero te entra el miedo. Sí, claro. O sea, porque parte, bueno, de mi tratamiento, o sea, no es precisamente para cáncer, pero utilizan una parte también para pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, todo ese proceso es bien complicado. O sea, el estar sentada horas, ver a los pacientes con cáncer, verlos sufrir, es muy difícil. Híjole, Majo, pues me dejas con muchas emociones, ¿no? De inicio, o sea, realmente este recorrido y creo que lo tienes clarísimo, ¿no? O sea, nos llevas de la mano así como película, ¿no? O sea, de hecho yo fui viendo así como cada etapa, tu edad, tu procedimiento, pero creo que algo que más es parte de estos duelos invisibles es que no están solos y no estamos solos. Así es. Porque pareciera que cuando nos llega un diagnóstico, nos llega una pérdida, ¿no? Roles, materiales, etcétera, parece que somos las únicas personas que lo tenemos, ¿no? Y que ojalá que cuando vean este video y vivan algo similar o que también conozcan, ¿no? Alguien que esté atravesando algo, que de verdad digan, yo también he pasado eso y la verdad es que me siento acompañada o acompañado. Y pues la verdad, una historia de mucha fortaleza interna, Majo, o sea, la verdad Muchas es que gracias. si bien dice que claro, yo la conocí y ya tiene sus añitos que salimos Somos jóvenes, pero de la carrera, pero de alguna manera yo la veo y de verdad me transmite una fortaleza, me transmite una perseverancia, un no te rindas y de verdad te agradezco mucho el que me compartas y que nos hayas abrido pues tu corazón, muchas ¿no? gracias. Porque la verdad es que es una comunidad que intenta derribar tabús, intenta derribar estos estigmas y que la gente pues como que es muy difícil estar aquí, ¿eh? No es nada fácil porque No. compartir es muy retador, porque aparte de que te confronta con un público, te confronta contigo mismo. Y entonces ese es el reto de todos los días. Y pues bueno, Majo, dentro de esta parte de los duelos invisibilizados y ya como para cerrar, ¿qué es lo final que tú pudieras compartirles a la audiencia, a la comunidad, de un diagnóstico por enfermedad? Uy, se me vienen muchas cosas a la mente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tus palabras, por escucharme, porque sí, efectivamente no es fácil, me sentí muy cómoda, muy escuchada. Yo lo que le podría decir a esta comunidad bella es que justamente no normalicen cuando vean que algo está extraño en su cuerpo, cuando empieza el dolor. Yo sé que hay muchas creencias de es que voy a hacer una molestia, es que voy a preocupar, pues es que eso es algo que no está en tu control. Entonces, no normalizar el dolor. O sea, yo sé que somos personas muy fuertes, pero de alguna forma tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, hacer algo por nosotros. Yo también les diría justamente, yo creo que esa sería como mi frase que me marcaría no te rindas. O sea,
Definitivamente sí, el diagnóstico da un sentido a cómo te sientes, pero como te platicaba, yo creo que de uno va a depender cómo lidies con la enfermedad. ¿Qué hagas con lo que te acaban de decir? Si tú dices, es que no voy a poder, esto me rebasa, yo soy mi puro diagnóstico, o me voy a poner el reto de saber hasta dónde puedo. Y justamente por mi experiencia, pues sí, como es una enfermedad progresiva, siempre tengo muy marcado el vive el día al día. O sea, hoy disfrútalo. Disfruta lo que hagas como si fuera la última vez que lo fueras a hacer. Porque no sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué otra sorpresa te puedas encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo diría y que no están solos también. Siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. A veces la red de apoyo no es como uno piensa, o sea, en cuanto a que te imaginas un escenario, ¿no? Pero siempre vas a encontrar a personitas pues que te escuchen, que te acepten, y que incluso que te admiren, aunque ni tú misma o sea, ni aunque tú misma te admires, ¿sabes? O sea, gracias a esa motivación dices, ay, sí puedo, o sea, esas personas ven lo que a lo mejor yo no veía en mí. Entonces sí la enfermedad puede ser como un camino doloroso, una montaña rusa, pero yo creo que también puede ser un gran maestro, definitivamente. No, pues maestra tú también, Majo, maestra Gracias. de vida y creo que me quedo mucho con esta parte de vivir el día como si fuera el último. Desde esta parte tanatológica me parece muy, muy atinada esa frase porque qué complicado de pronto es que hasta que llega un diagnóstico podemos tomar a veces la vida en serio. Totalmente. Y entonces creo que no nos esperemos y que vivamos como lo queramos, como lo deseemos, como mayor felicidad nos traiga. Y pues bueno, ya para ir cerrando, pues bueno, este episodio, nuestro primer episodio, que bueno, Majo es nuestra madrina de esta sección, pues bueno, lo van a encontrar pues en nuestras páginas, en plataformas, y pues cuídense mucho, recuerden seguir nuestra página de Acompañando Ando, y pues también les dejamos la página de la psicóloga María José, por Claro. si también ahí gustan entrar a su página, y pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós. Gracias.